Mateo capítulo 4, vamos a estar considerando los versículos del 1 al 11. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mateo capítulo 4, de los versículos 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Todos en nuestras vidas hemos enfrentado varios tipos de tentaciones. Algunos, haciendo el intento de mantener la dieta de keto, son tentados a comerse un gran plato de su pasta favorita, tal vez de Red Lobster. Otros se enfrentan a la tentación de tomar ventaja de especiales de su tienda favorita por internet. Y quieren comprar y son tentados a comprar cosas que no necesitan, con dinero que no tienen, para impresionar a personas que no le importan. Otros en su soltería enfrentan la tentación de comprometer sus principios y consideran casarse con alguien con la cual saben que no les conviene, o en su tiempo de su vida no están en un lugar óptimo para hacerlo. Muchos padres son tentados cuando, en vez de tomar tiempo para enseñarle las escrituras a sus hijos, prefieren darles una tableta para que se entretengan y ellos puedan descansar. Los empleados que trabajan desde el hogar enfrentan la tentación de mentir en las horas de trabajo que ellos hacen, ya que como nadie los ve, no se puede verificar con exactitud. Pero permíteme hacer otra serie de preguntas que tal vez no has pensado. ¿Podrá un joven ciego ceder a la tentación de ver películas pornográficas? ¿Podrá una joven sorda ceder a la tentación de escuchar palabras halagadoras de un hombre impuro? ¿Podrá un padre mudo ceder a la tentación de hablar malas palabras cuando se enoja con su esposa? ¿Podrá una madre que no tiene manos ceder a la tentación de abusar de sus hijos físicamente? Nota que cada pregunta asume que cada persona no puede caer en una tentación particular porque no tiene la habilidad de ejercerla a causa de una limitación física. Pero permítame hacerte una pregunta más interesante. Quiero retarte un poco más. ¿Cómo tentarías a una persona que nació sin pecado? Esta respuesta la vamos a ver, pero aún vamos a estudiar cómo es que Jesús responde a los asaltos que le hace Satanás. Y la meta hoy es que tengamos más claridad, hermanos y hermanas, de por qué hoy más que nunca necesitamos depender de la palabra de Dios. Pero volvemos a la pregunta. ¿Cómo tentarías a una persona que nació sin pecado? Es una pregunta que nos debería llevar a pensar por un buen tiempo, ya que llegarías a una conclusión tarde que temprano, y esa es que si la persona no tiene la naturaleza que tú y yo tenemos, entonces existe la posibilidad que no puede ser tentada.
Parte del reto mental es que aunque parece que no es posible tentar a una persona que nació sin pecado como lo es el Señor Jesucristo, Hebreos capítulo 4 versículo 15 nos dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado. ¿En cuánto? En todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese texto nos habla del segundo Adán. Todavía puede ser que estés pensando: ¿cómo es que Jesús fue tentado si en él no había pecado? Creo que la respuesta más clara la vamos a encontrar mientras vemos este texto en Mateo capítulo 4, de los versículos del 1 al 11. Sí quisiera hacer una salvedad. Parte de mi intención de mostrar que de la misma forma que Cristo fue tentado, la iglesia de Cristo sigue siendo tentada con filosofías y huecas sutilezas, como leímos en Colosenses capítulo 2, versículo 8. Y nuestro llamado, amigo, amiga, hermano, es que entendamos no solamente cuáles fueron las tentaciones que Jesús enfrentó, sino aún más cómo fue que Él respondió a las tentaciones. El bosquejo que quisiera darle de lo que vamos a estar cubriendo sería en 3 puntos sencillos. Número 1, de los versos 1 al 4, vamos a ver: sola Escritura nos guarda de la lujuria de la satisfacción. Sola Escritura nos guarda de la lujuria de la satisfacción. Punto número 2, de los versículos 5 al 7. Sola Escritura nos guarda de la lujuria de lo sobrenatural. Sola Escritura nos guarda de la lujuria de lo sobrenatural. Y punto número 3, de los versículos 8 al 9. Sola Escritura nos guarda de la lujuria de sí mismo. Sola Escritura nos guarda de la lujuria de sí mismo. Ahora usted puede pensar: hermano Nazario, tremendo. ¿Qué es sola Escritura? Bueno, el principio de la Reforma de sola Escritura tiene que ver con la suficiencia de la Escritura como nuestra autoridad suprema en todos los asuntos espirituales. Sola Escritura simplemente significa que toda la verdad necesaria para nuestra salvación y vida espiritual se enseña explícita o implícitamente en las Escrituras. No es una afirmación de que toda la verdad de todo tipo se encuentra en las Escrituras. El defensor más ardiente de la sola Escritura admitirá, por ejemplo, que las Escrituras tienen poco o nada más que decir sobre las estructuras del ADN, la microbiología, las reglas de la gramática china, la ciencia espacial. Esta o aquella verdad científica, por ejemplo, puede o no ser realmente cierta, independientemente de si puede ser respaldada o no por la Escritura, pero la Escritura es una palabra más segura por encima de toda otra verdad en su autoridad y certeza. Es más segura, según apóstol Pedro, que los datos que reunimos de primera mano a través de nuestros sentidos, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 19. Por lo tanto, la Escritura es la máxima y suprema autoridad en cualquier asunto sobre el que habla. Pero hay muchas preguntas importantes sobre las cuales las Escrituras guardan silencio. Sola Escritura no afirma lo contrario. Tampoco sola Escritura afirma que todo lo que Jesús o los apóstoles enseñaron alguna vez se conserva en las Escrituras. Solo significa que todo lo necesario, todo lo que ata nuestra conciencia y todo lo que Dios requiere de nosotros se nos da en las Escrituras. Segunda de Pedro 1:3. Habiendo definido lo que es sola Escritura, entremos entonces a nuestro primer punto de esta tarde. Estamos viendo con su Biblia abierta Mateo capítulo 4 del versículo 1 al 11. Y el primer punto sería entonces: sola Escritura nos guarda de la lujuria de la satisfacción. Vemos entonces el versículo 1 con su Biblia abierta. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser, le está dando el propósito, tentado ¿por quién? Por el diablo. Automáticamente vemos de que hay dos personajes: un lugar, un desierto, un lugar muy caliente durante el día, un lugar sumamente frío durante la noche, un lugar donde no hay lo que usted puede ver aquí. Hay pasto, hay un arbolito, usted se puede sentar para hacerse un abanico. Ahí no hay nada.
Pero vemos que en este versículo 1, Cristo fue llevado por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo después de ser bautizado por Juan el Bautista. Tenemos que recordar que hay un contexto y qué es lo que está pasando en su orden cronológico. Esta idea es de gran importancia porque nos muestra que no todas las tentaciones son causa del diablo o de nuestra concupiscencia, aunque las dos pasan. Hay situaciones donde el Señor va a probar. La palabra tentación es probar. Probar. Dios no te va a tentar. Hay formas de usar la palabra. Dios no va a causarte pecar, porque Dios no hace eso. Pero Dios te puede probar. La expresión fue llevado, míralo, su Biblia abierta dice, versículo 1, míralo ahí. Entonces Jesús fue llevado. Míralo ahí. Esta expresión fue llevado. En el griego me llama mucho la atención porque este término, de una forma técnica, se llama un pasivo divino. ¿Qué significa eso? Este verbo nos muestra que el sujeto, Jesús, de la oración, no está haciendo la acción, sino que lo que está haciendo la acción es alguien al sujeto. Míralo ahí en versículo 1. Entonces Jesús se llevó al desierto. ¿Eso es lo que dice? No. Jesús fue llevado por el Espíritu Santo. La acción se le hizo a él. Y esto es necesario entender, hermano, porque muchas veces en nuestra vida cristiana pensamos como los amigos de Job, los cuales pensaron que el mal que vino a Job era porque él había pecado. Este problema, esta situación, esta tribulación, pero la realidad era que Dios decretó que Job fuera tentado por medio de perderlo todo. Se llama un pasivo divino porque esta es la forma que se muestra que lo que sucede está totalmente bajo la soberana autoridad y decisión, la prerrogativa de Dios para esa persona. Esto fue algo que sucedió. Mire el versículo número 2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Cristo fue llevado por el Espíritu Santo para ayunar 40 días y 40 noches. ¿Quién no va a tener hambre? No había agua, ¿verdad? No tenía un cooler como tenemos aquí. No. En este caso, no fue que Cristo intencionalmente ayunó para poder batallar al diablo, sino que la providencia de Dios fue que estuviera en una cuarentena, esa palabra es muy familiar para muchos de ustedes, antes de enfrentar a Satanás, el tentador. Fíjense, un texto que me viene a la mente cuando pienso en cuál hubiera sido la actitud de Cristo durante este tiempo donde no había comida. Me vino a la mente este verso en Juan capítulo 4, de los versículos 33 al 34, y dice las Escrituras: entonces los discípulos decían los unos a los otros, ¿le habrá traído alguien de comer? ¿Qué dice el texto ahí? Entonces Jesús le dijo: mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Claro, en el aspecto cronológico, estas palabras son dichas más tarde, pero la actitud de Cristo siempre fue la misma. Lo que lo sustentaba era hacer la voluntad de su Padre. Por lo cual Cristo fue llevado, ¿verdad? Por decreto de su Padre, el Espíritu Santo lo lleva para ser tentado. Él no va molesto, él no se está quejando. Él sabe que esto es lo que Dios, el Padre, quiere para él, para cumplir toda justicia. Versículo 3, mire conmigo. Y vino a él, Jesús, el tentador, Satanás, y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. La primera tentación fue para causarle a Jesús cuestionar, escucha bien, si debería usar sus talentos y dones para alcanzar satisfacción personal. La tentación no era de que Cristo convirtiera las piedras en pan. Eso no es pecado. Él podía hacerlo si quisiera. Sino que Él usará sus dones y talentos para traer a sí mismo satisfacción. Esa era la tentación. Satanás siempre nos tienta, escuche bien, en el punto de nuestras propias habilidades. Satanás siempre nos tienta en el punto de nuestras propias habilidades. Le doy un ejemplo, una ilustración para que se ría. Por ejemplo, últimamente he tomado el entrenar en lo que se llama el jiu-jitsu brasileño. Y si alguien algún día, digamos, yo estoy con mi familia y estoy caminando
y hay un hombre loco que está tomado y está fuera de lugar, ¿verdad? Y él de momento se le pasa, ¿verdad? No está bien, no está bien. Y él viene y él trata de verdad de tocar a mi esposa. ¿Sabes que la gente cuando están viviendo no están bien? Yo tengo dos opciones. Yo tengo que asesorar el momento y decir, esta persona está poniendo a mi familia en peligro y está faltando respeto a mi mujer y tengo que tomar acción fuerte, o simplemente seguimos caminando y lo obviamos. Ahora, yo en todo momento tengo la habilidad, ¿verdad? Tengo la habilidad de hacer lo que yo quiero, y yo me pudiera imaginar que si ese día llegara, lo probablemente vendría esta voz en mi cabeza que dice, si verdaderamente eres una cinta negra, pon a este tipo en su lugar para que le falte respeto a nada más nadie. Right? La tentación está predicada en que yo tengo la habilidad de ejercer lo que estoy tentado a hacer. ¿Sería pecado si fuese necesario ejercer fuerza para controlar a este hombre para el bienestar de otros? Claro que no. Pero si lo hago para mostrar que tengo rango y mostrar que soy hombre, puede ser que esté pecando siendo orgulloso y buscando atención. Ese es el problema. El pastor John MacArthur, predicando sobre este sermón, dijo lo siguiente: Satanás nos tienta en el punto de nuestras propias debilidades. ¿Lo entendiste? Nosotros somos tentados a través de nuestros dones. La tentación era el problema para Jesús. La tentación era que, ¿qué debería hacer con el poder sobrenatural? Por lo que solo él podía llegar, Satanás, a alguien y tentarlo con lo sobrenatural. Las tentaciones que nos llegan son qué hacer con nuestros dones y nuestras habilidades. Siempre seremos tentados de acuerdo a nuestros dones y nuestras habilidades. Fíjate, me imagino, porque la Biblia no lo dice, que tal vez Satanás dijo otras cosas que la Biblia no registra, no lo sé. Me imagino, Satanás tal vez, ¿no le dio Dios maná al pueblo de Israel en el desierto? ¿No dijo Dios, voy a llover pan del cielo para ti? ¿No dijo Dios por medio de Isaías, no tendrán hambre ni sed? ¿No alimentó Dios a su pueblo con milagros repetidos en el desierto? Si Dios hiciera todo esto por su pueblo, ¿no podrías hacer un pequeño milagro y comerte un poco de pan? Parece que no es gran cosa. Pero ¿qué habría sido del plan de Dios para Israel? Piensa Satanás. Si todos hubieran muerto en el desierto, si Dios tenía que alimentarlos, ya sabes, tenía que cuidarlos. Quiere decir, ¿qué sería del plan de Dios para el Mesías si simplemente muere aquí sin comida? ¿Será mejor que simplemente conviertas unas piedras en pan? Al fin del día han pasado 40 días. De aquí oigo las tripas. Esta es una tentación, hermanos, de ejercer una autoridad egoísta personal para hacer lo que satisfaga sus propias necesidades. Cristo sintió hambre esta vez, tenía hambre, y esto fue una tentación para poder él ejercer un tipo de egoísmo. Y Satanás está diciendo, en efecto, naciste en un establo, pero eres hijo de Dios. Fuiste apresurado a Egipto por temor a la ira de Herodes, pero si eres el hijo de Dios. El techo de un carpintero le proporcionó una casa en la oscuridad de un pueblo despreciable en Galilea, pero eres el hijo de Dios. Pasó 30 años, pero él es el hijo de Dios. Una voz del cielo clamó tus oídos en el Jordán, y eres el hijo de Dios. Mira la presión que hay. Viéndolo la perspectiva para aplicar a la iglesia, escuche esto. Por esta razón es que también quisiera incluir una de las tentaciones más diabólicas que la iglesia de Cristo está enfrentando, y suena algo tal vez así. Si verdaderamente eres la novia de Cristo, ¿por qué no usas tus recursos para traer justicia social y eliminar todos los problemas y los dolores de la sociedad? A fin de que no debamos a nada a nadie. A fin, nosotros no deberíamos amar a nuestro prójimo. Yo conozco iglesias que siempre están haciendo trabajo social, y qué bendición y gloria a Dios por eso. Lo único que me da tristeza y preocupación es que estas iglesias, cuando yo he hablado con sus diáconos, sus pastores, sus líderes, sus músicos, ¿ok? Lo que me entristece es que ellos no saben el evangelio, y es evidente cuando usted tiene conversación con ellos y le pregunta cómo llegaste a ser salvo. Tiene un doctorado en la justicia social,
pero ni siquiera comenzaron el pre-K en lo que es la soteriología de cómo uno llega a ser salvo. ¿Y tu hermano y hermana, de qué forma te ha tentado el diablo últimamente? Porque esto tiene una aplicación para ti y para mí. Joven, ¿por qué tienes un tremendo sentido de humor? ¿Lo usas para estar enamorando jovencitas cuando no tienes nada que ofrecer en este tiempo de tu vida? Una pregunta honesta y directa. Pastor, ¿por qué eres dotado con el poder de las palabras? ¿Te aprovechas si no estudias la palabra para brindar un mejor sermón al rebaño el domingo? Hermana, porque tienes el don de canto, a veces cantas para traer culto a la plataforma de tu nombre o el de Cristo. Que Dios nos ayude a ejercer un arrepentimiento verdadero, la cual nos permita vivir vidas puras y no meramente vidas de un conformismo externo. Tal vez tú y yo hemos respondido a la tentación del diablo y nuestra carne correctamente no lo hemos hecho, hemos dado a la tentación, pero veamos cómo Cristo responde al tentador. Con tu Biblia abierta, vemos entonces versículo 4, Él respondió y dijo, escrito está. Tiene para ahí. Escrito está. En otras palabras, lo que yo estoy a punto de decirte no viene de mí. Cristo responde como todo verdadero hombre debe de responder cuando es tentado. ¿Sabe usted que estas fueron, por cierto, las primeras palabras que Cristo dijo después de su bautismo? Al comenzar su ministerio en este intercambio con Satanás. Dicho sea de paso, hablo un paréntesis, si usted es un hombre de Dios, una mujer de Dios, las palabras de usted siempre deberían ser escrito está. Usted no está para dar sus opiniones. Lo que salva a la gente no son sus opiniones, sus preferencias. Pablo decía que el evangelio es el poder de Dios para salvación. No sus historias, no su testimonio, no las cosas que ha visto en su vida. Es el evangelio. Ahora, lo que no estoy diciendo es que no podríamos tal vez compartir un testimonio, ¿verdad? De una forma adyacente, se puede. Pero lo más importante es lo que escrito está. Y un verdadero hombre y mujer de Dios cita lo que escrito está. Usted no es cocinero de la palabra, usted es mesero de la palabra y su trabajo es llevar lo que Dios ha confeccionado en la cocina celestial a las personas, a su rebaño, y eso es lo que nosotros debemos de dar, no sus opiniones. Iglesias que sufren son iglesias donde no se está diciendo lo que escrito está, sino lo que pienso yo. ¿Sabe usted? Todo verdadero hombre de Dios debe de siempre estar diciendo, escrito está, escrito está, escrito está. El enfoque de todo verdadero pastor, evangelista y maestro bíblico no es de compartir las filosofías modernas, psicológicas y sociológicas, sino la palabra de Dios. Notemos que Cristo está enfocado en la realidad que alguien puede tener mucho pan y de nada le sirve si Dios no le da vida. Como alguien puede tener gran hambre, pero si Dios le da fuerza y vida, no necesita pan. Lucas capítulo 12, versículo 16 al 20 dice, también les refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí mismo diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y dirá a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero, dice la Biblia, versículo 20, Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿Ve? Usted puede tener mucho, pero si usted no está viviendo en conformidad a lo que está escrito, su vida va a perecer y va a perder su tiempo.
Por eso es importante lo que escrito está. Mira lo que dice la palabra: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Haga la conexión. Lo que sale de la boca de Dios, míralo en el texto, no me mire a mí. Escrito está. Así que si alguien quiere faltarle respeto a su intelecto y le quiere decir que Dios le dijo algo que no está en la Biblia, hágale el favor y mándelo a callar con amor, con caridad, con tacto. No puede reprender, hermano. Si usted quiere, se puede hacerlo. Yo estoy tratando de... Mira, el texto lo dice ahí: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cómo yo sé cuáles son las palabras que han salido de la boca de Dios? Porque están escritas. Nota que Cristo usó sola escritura. Él solamente apuntó a lo que dice la palabra de Dios. Cristo no citó a los sabios de esos días. Cristo solamente sabía lo que dice Mateo 24:35, y dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Eso es lo que sabía Cristo. Así que vimos el punto número 1: sola escritura nos guarda de la lujuria de la satisfacción, versículos 1 al 4. Veamos el punto número 2: sola escritura nos guarda de la lujuria de lo sobrenatural, versículos 5 al 7. Versículo 5, mire ahí con su Biblia abierta. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Eso es lo que está pasando ahí. O sea que Satanás entonces lleva a Jesús al pináculo del templo para hacerle una nueva propuesta. Nota que esta es la segunda vez que Satanás trata de plantar la duda si Jesús verdaderamente es el Hijo de Dios. Mira el texto, dice, mira lo que dice ahí: si eres hijo de Dios. El diablo se hace de bruto y no tiene nada. Oh, si eres hijo de Dios. ¿Y por qué estás hablando conmigo? Tiene que ser hijo de Dios, porque lo que él está diciendo prueba. Escuche bien, escuche lo ilógico. Si eres hijo de Dios, haz algo que solamente el hijo de Dios puede hacer. Lo que él está tratando es cuestionar si verdaderamente quien tú dices que eres. Pruébalo, pero esta vez, mira qué interesante, no va a ser con tus propias fuerzas, sino que usa las fuerzas de tu Padre. Versículo 6. Satanás sube su intensidad de su ataque, incluyendo una exégesis cristológica del Salmo 91. Usted cree que usted sabe la Biblia, usted no sabe nada comparado al diablo. Él sabe Biblia. Cójale miedo. No de que va a amenazar su vida, pero debe haber un respeto. Por eso la Biblia nunca nos llama a tener conversaciones con el diablo. Mire qué pasó en Génesis cuando eso pasó. La meta que Satanás tenía era de que en esta segunda tentación Cristo no usará su poder y habilidad para causar un milagro, sino que él quería que Cristo manipulara al Padre para que se manifestara a su favor. Imagínate si Cristo se lanza del pináculo del templo y Dios el Padre responde con toda gloria y poder, y todo el mundo mira este acontecimiento. ¿Crees que el pueblo aceptaría que Cristo es el Hijo de Dios después de un milagro de tal intensidad? ¡Claro que sí! La pregunta es: ¿era esa la voluntad de Dios para con su Hijo en el plan redentor desde la fundación del mundo? No. Nota que Satanás siempre aparenta querer facilitar una ruta más rápida, más conveniente a lo que Dios quiere hacer, cuando en realidad es que él quiere estorbar y romper y manipular el propósito de Dios en tu vida. Jesús podría haber lanzado del pináculo de ese templo y habría sido aceptado de inmediato, pero ¿quieres saber algo? Jesús no vino a ser aceptado, sino ¿para qué vino Jesús? A morir. Jesús llegó a ser rechazado. Él no vino para un concurso de popularidad, sino que vino a ser asesinado. Entonces, si Jesús hubiera caído en esta tentación, habría pasado por alto la cruz, habría pecado al pervertir la razón de su venida. La aceptación pública había sido lo que buscaba. Ese no es el caso. Ya sabes que cada vez que atraes a una multitud con sensaciones, todo lo que obtienes es una multitud que busca sensaciones. Y tienes que tener uno más grande mañana. No puedes quedarte con uno, tienes que hacer una mejor mañana, un show mayor mañana.
Alguien decía que con que te lo ganas tienes que mantenerlos. Sus seguidores habrían sido amantes de las sensaciones, no amantes de Dios y su palabra. Recuerde que Juan 6:26, cuando la multitud los siguió a través del mar de Galilea y todos subieron corriendo y Jesús les dijo, me buscan porque quieren la comida. No era la palabra, era la comida. Por eso es que ellos querían que él fuera rey de los judíos, porque querían quitarse a los romanos encima. No es porque ellos creían que él era Dios, aunque podían ver los milagros, pero ellos no entendían, no se les había revelado que él era el Mesías y de que la realidad de su vida no es una opresión romana, sino es una opresión del pecado. No uses el poder de Dios para probar a Dios. No tiene sentido, mis amigos hermanos. Ver hasta dónde puede llegar con Dios no tiene ningún sentido. No hay ninguna razón para ponerse deliberadamente en una situación amenazante. Hacerlo imprudentemente e innecesariamente y esperar que Dios lo rescate. Yo por eso no me tiro de aviones. No tentarás al Señor tu Dios. Anuncio no pagado. Recuerde que eso es tentar a Dios. Ser irresponsable. Y asumir, no, Dios lo va a hacer. No, Dios no lo va a hacer. Dios no lo va a hacer. Y si Dios lo hace es por misericordia a su nombre, no por ti. Irresponsable. Indisciplinado. Dios espera al Hijo del Hombre y Dios espera que usted y yo tomemos riesgos por Él. Pero no espere que tomemos riesgos solo para mejorar nuestro propio prestigio. La fe que depende de señales y sensaciones no es una fe en absoluto, hermanos. Si no puedes creer sin sensaciones y si no puedes confiar en Dios sin ponerle en posiciones extrañas y luego rogarle a Dios que te saque, entonces no entiendes lo que es la fe. La fe que no cree sin sensaciones no es una fe bíblica y verdadera. Mateo capítulo 4. Versículos 5 al 7, volvemos al texto, mira el versículo 7. Jesús le dijo de nuevo, escrito está. Cristo responde con sola escritura, de nuevo, no tentarás al Señor tu Dios. Note que siempre que Cristo responde, Él afirma que las palabras que está a punto de expresar ya habían sido escritas, recordándole a Satanás que la idea que Él iba a presentar como respuesta no era una nueva, sino una vieja. Nota que Cristo una vez más le cita las escrituras a Satanás. No se pone a hablar. Ay, fíjate, pero es que yo creo que eso no conviene. No. Escrito está. Se acabó. Y por cierto, cuando Cristo dice eso, note de que Él está citando lo que dice Éxodo capítulo 17, versículos 6 al 7. Mira lo que dice la Escritura. He aquí que yo estaré delante de ti, allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo en presencia de los ancianos de Israel. Y llamó el nombre de aquel lugar Masá y Meriba. ¿Por qué? Por la rencilla de los hijos de Israel, malagradecidos que son, y porque tentaron a Jehová, probaron a Jehová. ¿Está pues Jehová entre vosotros o no? Por favor. ¿Cuál es el récord de todo lo que Él ha hecho hasta ahora? ¿Está pues Jehová entre nosotros? Ciegos espirituales. No puedes ver la providencia y la bendición de Dios en sus vidas. Y muchas de esas personas están entre medio de nosotros. Volvamos entonces, vamos al punto número 3. Vamos a repasar. Número 1, sola escritura nos guarda de la lujuria de la satisfacción. Versículos 1 al 4. Punto número 2, sola escritura nos guarda de la lujuria de lo sobrenatural. Versículos 5 al 7. Punto número 3, sola escritura nos guarda de la lujuria del sí mismo. Versículos 8 y 9. Con su Biblia abierta, mire versículo 8. Otra vez el diablo, llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Quiero que note algo. Satanás muestra el inventario de su tercera proposición. Imagínese un vendedor. Satanás sabe vender usando siempre el mejor punto de vista.
Por eso lo llevan a un monte alto. Podemos asumir que cuando Él le muestra los reinos, o cuando se está hablando aquí de reinos y gloria de ellos, no estamos hablando de ciudades y sus edificios y sus hermosos jardines junto a su increíble arquitectura. No. Este tipo de lenguaje sabemos que se refiere a las personas que componen estos reinos, las cuales son los habitantes, son los causantes de la gloria de estos reinos. Un reino no es poderoso si no hay gente, por favor. No es un reino. No es un reino. El reino de Dios requiere almas que sean convertidas. Por eso es un reino. Y hay un rey, ¿verdad?, que está sobre sus súbitos, aquellos que son del gobierno, del imperio, del rey. Satanás está mostrando reinos, millones y millones de almas de estos reinos. Mire versículo 9 con su Biblia abierta. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Ahora Satanás intensifica aún más su proposición al presentar una salida fácil para Cristo. Observa que Satanás está admitiendo que actualmente todos estos reinos y sus glorias le pertenecen a Él. Temporariamente. Dios es soberano, pero es una realidad que el príncipe del mundo es Satanás. El intercambio es sencillo. Si postrado me adoras, todo esto te daré. Y mira qué lindo, mira qué sencillo. Nota que en esta declaración revela exactamente lo que siempre ha existido en el corazón de Satanás. ¿Qué es eso? Él desea ser Dios y ser adorado, por eso le pide que se postre antes de adorarlo a Él. La adoración es una palabra, worship, adorar, en el griego, que literalmente significa inclinarse delante de. De nuevo, Satanás está siendo bien correcto en lo que le está diciendo, aunque él está lunático en la forma que lo está expresando. Amigos y hermanos, tenemos que recordar de nuevo que Cristo no vino para ser aceptado. Él no vino para ser recibido. Y era necesario que las palabras del profeta Isaías se cumplieran. Cuando usted lee en el capítulo 53 de Isaías, los versículos del 3 en adelante, y quiero que escuche atentamente: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su mente, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Escrito está. Escrito está. Por eso es que Cristo nos iba a dar a eso, porque escrito está. Terminamos entonces aquí, ¿verdad?, en nuestro último punto, pero vamos a terminar con el versículo 10. Jesús le responde, el verso dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás.
¿Sabe que cuando Cristo está hablando de esto, Él está citando dos versos del Antiguo Testamento? Uno es Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. El segundo es Deuteronomio capítulo 10, versículo 20. Y dice, a Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y a Él seguirás, y por su nombre jurarás. Y tú, amigo y hermano, conoces la palabra de tal forma que cuando llega la tentación puedes recostarte y recordarte lo que Dios espera de tu mente, de lo que Dios espera de ti en tu mente, en tu corazón, en acción. Es imposible, hermano, citar la palabra de Dios si no la tienes memorizada en tu corazón. Para el momento de dificultad, considera lo que dice Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Pero, mira el punto que quiero hacer. Nunca olvidemos, hermanos, que Dios no podrá ayudarnos a recordar algo que nunca has visto o escuchado. Eso es magia. La Biblia no es magia. El Espíritu Santo no te puede recordar nada que nunca has visto o escuchado. Es por eso que debemos estar meditando como el salmista en la palabra de Dios de día y de noche. Santiago capítulo 1 versículo 12 al 14 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que, aquí es donde usted y yo caemos, cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. 1 Corintios 10:13. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Nosotros, hermanos, tenemos un Padre glorioso. Él permite que el Dios es el único ser en el universo que puede usar el pecado de una forma no pecaminosa para alcanzar propósitos santos. El diablo le pertenece a Dios. El diablo no es soberano. El diablo solamente hace lo que se le permite, y lo que se le permite está sobre el decreto de la soberanía de Dios total. Y si usted entiende eso, usted duerme en paz. ¿Se acuerda el verso? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. ¿Pero por qué confiado? Si el diablo está en todo lugar, pero no puede estar confiado. Si el Dios mío puede ser tronchado en sus acciones y decretos, pues entonces yo no estoy confiado en un Dios que... Tenemos que ver las Escrituras, hermanos. Escrito está. Así que repasamos para concluir. ¿Cómo tentarías a una persona que nació sin pecado? Bueno, yo diría, de la misma forma que Adán y Eva fueron tentados. ¿O se le olvidó que Adán y Eva fueron perfectos también? Usted se acuerda de Adán y Eva después que pecaron, fue. Pero ponga un poquito más para atrás en el reloj cronológico, en la mentalidad. Ellos fueron creados perfectos. De la misma forma. Por eso es que cuando se habla del primer Adán, se habla obviamente de Adán, pero ese mismo término se dice al segundo Adán, que es Jesús. Pero ¿por qué se hace esa distinción? ¿Y por qué es que Pablo en 1 Corintios capítulo 15, versículo 45 dice: así también está escrito? Interesante, parece que Pablo también lee la Biblia. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. ¿Por qué menciono esto? Porque todos nosotros, nuestra cabeza federal fue Adán. Y porque Adán pecó, nosotros todos tenemos ese virus del pecado que nadie lo puede erradicar, nadie, ni la justicia social. Solamente Dios
a través del Evangelio, por el poder de su Espíritu, regenera y da vida a hombres y mujeres muertos espirituales. Pero haga la pregunta, porque ¿cómo podemos asegurarnos que podemos enfrentar nuestras tentaciones y tener victoria? Creo que es una buena pregunta. Y ahí es donde yo quisiera terminar cubriendo algo que es muy esencial, que es la única forma que tú y yo podemos tener victoria clara, verdadera, total, es porque hemos entendido por gracia lo que es el Evangelio. ¿Pero qué es el Evangelio? El hermano Nazario se lo olvidó. Aquí todos vamos a la iglesia. Tim Marín de Dos Pingües, todos vamos a la iglesia. Usted no es cristiano porque va a la iglesia. Usted va a la iglesia porque ha nacido de nuevo y es cristiano. Y ama estar con el pueblo de Dios. La Biblia nos presenta a los seres humanos, a todos los seres humanos en todas partes, como una rebelión en contra de Dios y por lo tanto bajo su juicio. Pero aunque Dios se opone a nosotros en juicio por nuestro pecado, sorprendentemente se opone a nosotros en amor. Porque Él es ese tipo de Dios y el Evangelio es la buena noticia de lo que Dios en amor ha hecho en Jesús. Cristo especialmente en la cruz y su resurrección para lidiar con nuestro pecado y reconciliarnos a sí mismo. Cristo llevó el pecado en la cruz. Él cargó con la pena, desvió el juicio de Dios, la ira de Dios de nosotros y la canceló. Esa deuda que tenemos con el pecado, el quebrantamiento de nuestras vidas, Él restaura las relaciones destrozadas que construyen el contexto de la iglesia. La nueva vida que los seres humanos encontramos en Cristo se otorga por la pura gracia de Dios. Se recibe por fe cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos toda nuestra confianza en Cristo Jesús. Lo confesamos como Señor, nos inclinamos ante Él con alegría. Hermano, el Evangelio son las buenas nuevas. Pero ¿por qué sigo con eso para terminar? Porque yo no asumo que aquí todo el mundo es cristiano. Yo no lo conozco a usted. Y la realidad es que usted no me conoce a mí. De nada vale entender el beneficio de sola escritura que hemos hablado y ver cómo Jesús respondió a Satanás: si tú no tienes perdón de tus pecados. Pero hermano Edgar, nosotros aquí asistimos, como dije, todos vamos a la iglesia. I don't care. Mi deseo es no solamente que entiendas lo que es la justicia social, pero que entiendas la justicia de Dios a través de Cristo Jesús. ¿Sabías que yo hace mucho tiempo, como lo decía ustedes, cuando era más niño, yo este salón que era la iglesia, el sound booth, el púlpito, estaba la batería, ahí estaba el bajo, el piano, la guitarra. Y esto de una forma, yo diría casi semi-milagrosa, se llenaba a veces 250, 300 personas en este edificio. ¿Usted cree que tiene calor? Usted no estaba ahí cuando yo estaba aquí. Algunos estuvieron aquí. ¿Sabe qué? Y es más, yo recuerdo que yo era parte de los músicos de la iglesia y tocaba la batería en esta área aquí. Había un revolú, hermano, usted no tiene idea. Bueno, usted tiene idea, especialmente en las vigilias. Yo recuerdo que en mi hogar siempre se enseñó la realidad de la necesidad del Evangelio. ¿Sabías que tuve la oportunidad de graduarme del Instituto Bíblico Pentecostal Mizpa? Y la hermana Ada, que no está aquí, estuve hablando con ella, tuvimos la clase juntas, fue presidente de mi clase graduada, prediqué muchos campamentos, eventos de jóvenes. Es más, tuve el privilegio de ser profesor de Mizpa, enseñé evangelismo dinámico. Llegué a trabajar como director de comunicaciones en el concilio a una temprana edad. Fíjate, en mi vida, algo que estaba difícil de entender era de que, aunque había hecho todas esas cosas, en mi vida no había gozo de salvación, porque el vivir en una casa pastoral y asistir a una buena iglesia no te hace cristiano. Pero ¿cómo va a ser? Sí, fíjate.
El aprender la Biblia no te hace cristiano. El saber predicar delante de la iglesia y dar clases no te hace cristiano. El ser músico con talento espectacular no te hace cristiano. Lo único que te hace nacer de nuevo es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Sabías que hay personas que tal vez que piensan que son salvos porque tuvieron una experiencia espiritual? ¿Sabías que hay personas que creen que son cristianos porque hablaron en lenguas, mas sin embargo no saben lo que es el evangelio? Y tu amigo y amiga, en realidad, ¿has nacido de nuevo? Una de las formas que yo supe que no era salvo era porque nunca tuve el poder para conquistar y vencer las tentaciones de mi carne que el diablo ponía en mi vida. Venía al servicio especial que siempre habían para cuando había la administración. Yo pasaba la administración y yo, Señor, yo me quiero arrepentir de mis pecados y yo quiero ver que esto nunca vuelva a pasar. Pecados horribles de la mente, el corazón, inmoralidad sexual. Pero sabes que siempre que me levantaba tenía suficiente fuerza, ¿verdad? Como ese tipo de gozo. Pero pasaban los días y caías de nuevo. Y como dice la Biblia, yo volvía al pecado como el perro volvía a su vómito. El que no es salvo no tiene el Espíritu Santo, la cual te da el poder para conquistar el pecado en tu vida y vencer la tentación del maligno. Y por eso, amigos y hermanos que están aquí, no me salí del tema, estoy hablando de la tentación. Si tú no tienes poder para sobrellevar las tentaciones que estás enfrentando en tu mente, en tu carne, en tu vida, puede ser que no hayas nacido de nuevo. Y tienes que lidiar con esa realidad. ¿Y usted sabe cuántas convenciones de jóvenes yo he ido con mucha gente que amo y en la gran mayoría no le sirven hoy esas personas a Cristo? Personas que fueron parte del liderato de AGEC, aún pastores que fueron parte de la región y hoy no le sirven a Dios. ¿Por qué? La Biblia dice que los que no están con nosotros es porque nunca fueron de nosotros, porque si fueran de nosotros estuvieran con nosotros. Fueron culturalizados a la iglesia, pero nunca fueron expuestos al evangelio. Así que te invito, amigo, amiga, hermano. Tú que eres cristiano, agárrate de Cristo. Tú que tienes el Espíritu Santo, sigue en el escrito está. Sigue propagando el evangelio. Sigue hablando con cada persona. No solamente los que te caen bien, los que no te gustan. Es tu llamado imperativo alcanzar todas estas personas con el evangelio. Porque si no, la Biblia nos dice que Dios va a juzgar a este mundo. Y si tú eres un cobarde, mira, Apocalipsis 21:8 tiene una lista de pecados y comienza con los cobardes. Esa será la evidencia de que la Biblia dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Si tú eres cobarde es porque no conoces a Dios. Así que quiero invitarte, hermano, hermana, amigo, amiga, si no estás en Cristo, tienes que correr a Él. Si estás en Cristo, escóndete más en Él. Porque los tiempos son difíciles y la apostasía sigue incrementando y el diablo está buscando arrancarte todo lo que tienes y darte una imitación barata que te lleva al infierno. Inclinemos nuestra cabeza, cerremos los ojos, vamos a orar. Trino Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque tu palabra escrita está. Es más, Señor, tu palabra, la Biblia, es uno de los libros más atacados mundialmente. Y aunque muchos dicen, Señor, que tu palabra es una historia mística de fantasía, el mundo se revuelca dentro de sus sistemas legales y gubernamentales porque sabe dentro de ellos mismos que tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor, aquellos que estamos en ti, a vivir tu palabra,
a proclamar tu palabra, a poder ser testimonios de la gracia tuya, trofeos de gracia, de que esta palabra tiene poder. Padre, pero te pido por aquellos que están aquí, que están en la iglesia, que están asistiendo a la iglesia, que han ido a la iglesia, que participan en la iglesia, pero no son parte de tu iglesia. Señor, sálvalos. Señor, dale gozo, dale la seguridad de que ellos son parte del cuerpo místico de Cristo. Señor, que ellos pueden escuchar las buenas nuevas y responder en arrepentimiento y fe al Salvador, el soberano del universo. Señor, yo te pido esto porque esto conforme a tu palabra. Gracias por este tiempo. Te pido que bendigas a todos mis amigos y hermanos que están aquí, por sacrificar su tiempo, por compartir con nosotros. Bendice sus familias, bendice sus relaciones matrimoniales. Bendice, Señor, todos los esfuerzos ministeriales para aquellos que son ministros. Padre, que tenga refresco en ti. Este mundo es malo y horrible y el diablo no descansa, pero tu gracia es suficiente. Ayúdanos, Señor, a ser fieles. Eso es lo único que te pedimos. Y es en el dulce nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén.